Entonces yo creo que todos tenemos un toque de eso. Todos tenemos eso de un toque que nos hace un poco diferentes, ¿sabes? Como grupo y como sociedad. También tenemos dos impulsos que compiten. Un impulso es yo quiero ser parte del grupo, ¿sabes? Que me acepten y hace parte de este instinto de supervivencia, ¿no? La sabana de África, si no eras parte del grupo, pues te comía el león, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tenemos ese impulso de quiero destacar. ¿Qué debemos hacer nosotros como personas para cuidar nuestro corazón? ¡Ja! Socio, ahora hay tantas cosas que están vendiendo. Esto gana un interés tan comercial que tienes que tomar esto, lo otro, los péptidos, el colágeno, hacer no sé qué tal. Entonces es muy básico. Es muy básico. Primero que todo, Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas, porque Marica sí se puede. ¿qué manda, papá? Estoy aquí Disponible. a sus órdenes. No, hermano. Juan, qué placer tenerte acá, weón. Qué bacanería, tu energía. La verdad, habíamos hecho o habíamos planeado de alguna manera este podcast en varias ocasiones y por motivos del clima y bueno, por diferentes razones no lo hemos podido hacer, pero bienvenido, Juan Gabriel. Juan Gabriel es cardiólogo, electro, ¿cuál era Electrofisiólogo. electrofisiólogo. Perfecto, Electrofisiólogo, sí, señor. electrofisiólogo. Muy interesante, hermano. Muchas Y gracias allá por la vamos a llegar invitación. al final de la entrevista, de cómo lograste llegar a ser cardiólogo y lo que estás haciendo a nivel personal, a nivel de laboral, a nivel del trabajo que haces también para una fundación y muchas cosas que se van a tocar en este tema de este podcast, weón, que van a ser muy buenas, van a ser maravillosas. Pero primero, hermano, bienvenido. Y nada, yo creo que es muy importante darle a la gente y analizar y empezar ese origen de quién es Juan Gabriel. Bueno, Juan hermano, muchas Gabriel, gracias por la invitación, primero que todo. qué bueno, hermano. Mira, yo nací en Barranca Bermeja. ¿Tú has estado en Barranca, no? No, hermano, no estaba, no he tenido la oportunidad. Hace un calor. Imagínate. La semana pasada estábamos aquí en -20. En Barranca hace más o menos entre 30 y 35 grados, bajo sombra. Hace calorcito. Barranca se comunica con Bucaramanga, que es la capital del departamento. Esa carretera es bastante mala y sobre todo en la época antigua se comunicaba por el río con Barranquilla. Ok, Entonces comparte mucho de la cultura, ¿no? con Barranquilla. Y de hecho mi familia y mis hermanos, yo soy el menor, mis hermanos se fueron a estudiar a Barranquilla y claro, me fui para allá con ellos. entonces vienes de una familia de cuántos hermanos, Juan. Nosotros somos cuatro. Ok. La mayor es mi hermana Diana, José Jaime, Luis y yo. ¿Y cómo recuerdas esa infancia en Colombia? Hermano, feliz, feliz, feliz. Y en esa familia grande, sí, 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 muy unidos. Una mentalidad muy diferente, ¿sabes? Yo viví un tiempo en Europa, bueno, ya te contaré sobre eso, y luego aquí en Canadá, y la mentalidad es bastante diferente, ¿sabes? Y no cambio la forma en que fui criado, los momentos que viví, los valores que me enseñaron. Sí, sí. Creo que eso formó el resto, ¿no? Lo que se va construyendo después es a partir de eso, de esa formación en esa época. Juan, cuéntanos un poco acerca de esa parte de tu niñez. Vamos a hablar un poco del tema de tu colegio, de tus estudios, de lo que soñabas. ¿Qué querías hacer cuando grande en ese momento? Eh, Cuéntanos un poco acerca de eso, como esa parte de tus amigos, de tu gente, de tus sueños, de lo que... Para poder llegar al día de hoy, digamos que hay que empezar por eso, para Claro. uno tener en cuenta como, bueno, esto fue lo que yo soñé y no se dio totalmente diferente, o esto fue lo que yo soñé y realmente se dio. Bonito acordarse de eso, ¿sabes? Y lo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. Mira, con respecto a la profesión, lo primero que yo recuerdo que me gustó era el agua, hermano. A mí siempre me gustó el agua ¿no? Y como los animales marinos. Al principio recuerdo que quería estudiar biología marina, fue lo único que me acuerdo. Y después de eso migró un poco hacia veterinaria, me encantan los animales, ¿verdad? Y luego, ¿no? Se volvió un poco más complejo y empezó el tema de estudiar medicina. Mi papá quería estudiar, mi papá hizo 2 semestres de medicina en la UIS, pero luego tuvo que retirarse para poder mantener a su familia. Y fíjate, mi papá nunca, mi hermano es médico, nunca nos dijo, usted tiene que estudiar medicina, porque no, cumplir el sueño de la familia y
Como el sueño cumplido, o perdón, Exacto. el sueño frustrado de él que lo cumpliera uno de sus hijos, que a veces Exacto, a pasa. través de nosotros jamás, yo no recuerdo jamás que nos haya hecho eso, pero yo creo que eso lo influye a uno, ¿sabes? Uno continuar con ese legado y de hecho en el día de mi graduación pensé en eso, pensé que, no, que esto era la continuación de ese sueño que él tuvo y me influyó mucho también mi hermano mayor que es médico y esa admiración y ese verlo y eso, ¿no? Cómo iba aprendiendo me encantó. Con mis amigos, socios de mi infancia, yo recuerdo una cosa, nunca he hablado públicamente de esto, ¿sabes? Pero de pronto alguien se puede relacionar con esto. O sea, yo era un niño un poco raro. Yo Un poco entrenaba raro. natación, sí, yo entrenaba natación de niño y entrenaba un montón. Yo tenía que entrenar a las 4 de la mañana antes de ir al colegio y luego entrenaba en la tarde. Eh, Recuerdo eso bueno, con mucha gratitud porque me ha ayudado a lo largo de la vida, pero me perdí una cantidad de aventuras. Me perdí una cantidad de aventuras que desearía no haberme perdido. Hay varios problemas, que no lo voy a mencionar acá, en que ellos se metieron, en que yo no estuve. Me encantaría haber estado, ¿sabes? Ujú. Pero como te digo, ¿no? Al final son caminos y son unas cosas por otras. Pero, en mi mente, por mi lado, eso creó una pequeña distancia con ellos, no una distancia grande, sino una pequeña distancia. Y en la vida adulta, y fíjate que esto es una paradoja, porque normalmente uno de hombre adulto es más difícil acercarse a otras personas, uno siendo adulto, em, pero con ellos, hermano, me he acercado ahora de mayor, y eso ha sido un regalo para mí, ¿sabes? Y sobre todo ver que esa percepción de que yo era un poco raro era sobre todo mía, ¿sabes? Que ellos siempre me han percibido como uno más del grupo. Entonces, hay una lección para mí. No sé si ellos van a llegar a ver esto, pero bueno, que ha sido un regalo para mí volverme a reencontrar con ellos, ¿sabes? Y ha Juan, sido bonito. cuando dices que tú consideras o crees que eras un poco raro, ¿realmente a qué te refieres? Es decir, ¿te refieres a que quizás eras un poco menos social o que quizá eras demasiado inteligente? O sea, ¿tú a qué te refieres con un poco raro? ¿Cuál era esa parte social o de amistad o qué era lo que pasaba que tú consideras que quizá era un poco raro? ¿Te hacían bullying o qué es lo que pasaba en No, esa hermano, época? jamás, jamás. Y este grupo de amigos, como te digo, al contrario, siempre crecí en un ambiente en el que fui muy afortunado. Eh, si lo tuviera que resumir en pocas palabras, creo que mi forma de procesar la información y de percibir el mundo es un poco diferente, ¿sabes? Y entender algunas normas sociales y comportamientos sociales a veces me cuesta un poco, ¿sabes? Y, y a veces es una visión que es bastante blanco y negro, en un mundo que se mueve con grises. Entonces, sí, sobre todo de niño era más difícil y tuve que aprender a imitar lo que hacían mis hermanos, ¿sabes? Para poder... Porque a pesar de ser así, siempre, y soy el hermano menor, mi felicidad mayor era pertenecer, ¿sabes? Pertenecer al grupo, que mis hermanos me quisieran, me invitaran. Yo tengo recuerdos de muy niño, estar en el carro, íbamos 6 personas, porque iban mis 2 hermanos mayores con sus novias y yo con mi noviecita. Felicidad total, ¿sabes? Sentirme que era parte del grupo. Pero al mismo tiempo, yo tenía unos sueños y unas aspiraciones y unos anhelos y quería oír, ¿sabes? Que me distanciaban un poco de ellos, ¿sabes? Y tenía unas preguntas que en mi círculo no se hacían, ¿sabes? Y eso generaba una cierta distancia. Pero claro, o sea, si pudiera volver a vivir esa vida otra vez, con todo lo que he aprendido a lo largo de los años, me hubiera acercado más a ellos, ¿sabes? No hubiera tenido tanto miedo de mostrar esas cosas, porque al contrario, yo me guardé todo eso y empecé a buscar la gente que era como yo por el mundo, ¿sabes? Bueno, aquí como que no encajo muy bien, vamos a ver si están en Europa. Y llegar a Europa y no, creo que aquí tampoco encajo muy bien, ¿sabes? Vamos a ver si es en Norteamérica. Y llegar aquí y pensar, no, socio, mi casa está en Colombia. Siempre ha estado allá, ¿sabes? Y volver a reencontrarse con eso y verlo como con una bondad, con una dulzura, con... Sí, sí. Lo que realmente pregunto de cómo te sentías, te sentías raro, porque quizás lo hemos tocado una vez que vine a visitarte y hablamos muy poco porque realmente no hablamos nada, ni te dije qué es lo que iba a pasar en este podcast, absolutamente nada.
porque no es un podcast guiado es una conversación natural, tranquila, pero sí me has comentado pues de tus estudios, de tus cosas y esto, y obviamente eres una persona muy inteligente. Y cuando una persona es tan inteligente, yo sé que tu cerebro puede funcionar un poco distinto y las preguntas que te haces pueden ser totalmente distintas, o lo que quieres aprender o lo que quieres abarcar puede ser muy distinto a un grupo de personas que no son o que no piensan de esa misma manera. Pero vamos a retomar entonces el tema Pero te de quiero cómo te decir algo, ayudó Adrián, pero eso. ¿sabes qué? O sea, sí, yo creo que todos tenemos un toque de eso. Todos tenemos eso de un toque que nos hace un poco diferentes, ¿sabes? Obvio, por Pero supuesto. como grupo y como sociedad, también tenemos dos impulsos que compiten. Un impulso es, yo quiero ser parte del grupo, ¿sabes? Y que me acepten y hace parte de este instinto de supervivencia, ¿no? La sabana de África, si no eras parte del grupo, pues te comía el león, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tenemos ese impulso de quiero destacar, quiero ser diferente. Y esos dos impulsos compiten y uno acaba suprimiendo estas cosas que lo hacen diferente, ¿sabes? Qué bueno. Y bueno, y la vida me ha enseñado unas lecciones con eso tremendas. Toma la decisión de bueno, terminas sus estudios y tomas la decisión de ir a la universidad y ya estabas sí o sí enfocado que iba a hacer medicina. Sí. Ey, ¿a ti no te parece que uno escoge profesión sin saber? Sí. Imagínate, yo empecé medicina a los 16 años. Yo no tenía ni idea que era ser médico. No tenía ni idea que era ser médico. Y tuve la suerte de que le pegué, de que no, mis rasgos de personalidad y mis habilidades pegan perfecto. A mí me encanta todo lo que es construir, empezar desde un punto A y aprender, y ese aprendizaje se aplica y llegas a un punto B y tienes un efecto, ¿sabes? Todo lo que es construir. Y en medicina, en mi profesión, se vive mucho eso. Em, he tenido esa suerte. Tenía algo de duda, como todo el mundo. Al momento de decidir tenía algo de dudas, pero una vez empecé, no, bueno, había que sacar la carrera adelante, ¿sabes? Imagínate, somos 4 hermanos. Mi papá trabajaba en Ecopetrol, pudimos estudiar universidad los 4 por Ecopetrol, pero con Ecopetrol no podías perder ningún semestre. Mm, Si no, ellos pagaban una gran parte de la matrícula, pero si perdías un semestre, chao. fuera. Entonces, claro, había que estudiar juicioso y seguir. ¿Cómo fue esa carrera de estudiar medicina? Fue una carrera larga, es una carrera pues que realmente he escuchado que es bien difícil. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria tuya ya en la universidad? Em, Mira, me gustó, yo lo disfruté, ¿sabes? Lo pasé muy bien, hice grandes amigos, me dio una nueva ciudad y una nueva cultura que fue Barranquilla, ¿sabes? Que ahora lo siento como mi hogar. Y tenía clase de farmacología los sábados a las 6:30 de la mañana. Ay, ay, ay. Cada vez que llegaba el profesor decía, saquen una hoja. Y hacía un quiz. A veces la pregunta era, pongan su nombre y entren en la hoja. Pero bueno, fíjate que no, la disciplina era muy alta, como corresponde, ¿sabes? Para la carrera de medicina. Y lo recuerdo muy bien, muy duro. Había muchos momentos en que había fiesta en mi casa, de mis hermanos con sus amigos, y yo estaba en mi cuarto estudiando, ¿no? Estudiar con ruido. Uno no es consciente, ¿sabes? Pero en nuestro ambiente cuando crecemos hay mucho ruido y es bonito el ruido de gente en movimiento, ¿sabes? Aquí hay mucho silencio. Uf, ¿No te ha molestado eso? claro, no, obviamente un silencio total. Y fíjate que, bueno, yo me acostumbré a estudiar con eso, ¿sabes? Estudiar con ese ruido, con las interrupciones, ¿sabes? Y aprendes a hacer sacrificios, aprendes a ese decir, hoy no puedo salir porque tengo que estudiar, ¿sabes? Tengo un examen, aprendes a elegir en qué momento hacer una cosa, hacer otra y a organizar tu tiempo. Pero lo volvería a hacer, ¿sabes? Terminaste la carrera de medicina en Sí, Barranquilla, ¿cierto? sí. Terminaste la carrera ahí. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El, ul- Que te el, fuiste a trabajar, hiciste no las prácticas, hay otra palabra para eso que no recuerdo, como ¿cómo se dice cuando terminas medicina y te vas a hacer el rural. el rural, correcto. Fíjate que yo, cuando estaba haciendo la carrera en esa época, la mejor universidad del país para nosotros era la Antioquia en medicina. Y yo tenía mucha curiosidad de ver cómo era. Entonces me fui para la Antioquia el último año. Yo hice el último año en la Antioquia. Ok. Buenísimos, porque tenían un volumen de pacientes muy alto y veían cosas muy graves. Veían cosas muy graves. Yo recuerdo haber estado de turno
el 31 de diciembre de ese año rural me tocó a mí el 31 de diciembre, que era en mi familia, es una fecha muy importante. Y recuerdo que vimos un paciente, un niño de 11 años, que se había lastimado los dedos de la mano por un tote, un petardo. Esa noche yo no alcancé ni a comer, o sea, no hubo celebración de las 12 de la noche, era el turno del San Vicente de Paúl de corrido, sin descansar, sin dormir. Y recuerdo haberme sentido bien, ¿sabes? Recuerdo haber sentido, esto vale la pena, estar lejos de mi familia. Era el primer 31 de diciembre que pasaba lejos de mi familia. ¿Con cuántos años tenías ahí? Yo, ¿20 qué? ¿4 o 5? no, yo empecé medicina a los Menos. 16, yo tenía 21 años. Ay, 21 años, sí, sí. súper joven. Sí, joven, joven. Y ver unos desastres. Y bueno, fíjate, y tener la oportunidad de aprender, aprendí un montón. Y sabes qué, y sentía que había una diferencia entre ellos y yo, ¿no? Que ellos tenían una experiencia que yo no tenía. Me metí de lleno a poder alcanzar la misma experiencia que ellos tenían, ¿sabes? Alcanzar el mismo nivel. Después, salir a conseguir rural. No conseguir rural en ninguna parte. Bueno, yo quería quedarme en Antioquia para presentarme a la Universidad de Antioquia después. Y apliqué a varios rurales, no conseguí nada. Volví a la norte, a mi universidad, decía como, no he conseguido nada, me pueden echar una mano, saben de algo. Y me recomendaron el rural de Barú, en Cartagena, las Islas del Rosario. Hermoso. Bonito. Yo dije, mira, nunca he estado, pero necesito un rural, me voy. Hey, hermano, Imagínate. Ja, la- rural y de vacaciones. las mejores experiencias de mi vida. Hice amigos, vivía en la casa de la Kele, ¿no? Una local, amiga mía, ¿no? Hasta el día de hoy. Me lo pasé muy, muy bien, aprendí mucho, mucho de ellos. Eh, Aprendí a trabajar con bajos recursos, imagínate, ahí no hay nada. ¿Sabes qué me pasó una vez? Cuéntame. Estaba, en teoría, en Barú, en el pueblo, no pueden nacer niños, no se pueden atender partos, no, los suplementos para hacerlo. En el fin de semana solo hay el médico, ni siquiera está la enfermera. Y durante la semana estaba el médico y la enfermera. La población en ese momento era como de 3.500 habitantes. Las embarazadas, cuando estaban a término, en una lancha se iban a Cartagena o a Santa Ana, que era el centro médico más grande. Imagínate que me llaman un día a las 2 de la mañana. Claro, ya no había timbre en Barú. Entonces, para despertarme, yo dormía o en una hamaca o en una cama que quedaba ahí cerquita. Era como abierto eso. Estamos hablando de un hospital muy sencillo, me imagino yo. El hospital era muy sencillo. Sí. Había oxígeno, algo para canalizar, eh, algunos medicamentos y poca cosa más. No había mucha cosa más. Y bueno, estaba en la casa de la Kelly durmiendo. Y a mí me despertaban tirándome piedritas. Ta, ta, ta. Empiezan a tirar piedritas. Tú, escuchaba, doctor, doctor, que hay una embarazada en el puesto de salud. Ay, cogí la llave del puesto de salud. Me estaban esperando fuera porque no podían entrar. Embarazadísima en el puesto de salud. No, creo que estoy pariendo, tengo Vení, contracciones. marica, pero tú eres el único doctor allá, ¿o qué? El único, Ah, tú eres el único doctor. el único doctor. Ay, No marica. había nadie más en ese momento. Pusimos en una camilla, no sé qué, tata. Y claro, imagínate, eso ya, a pesar de que era las 2 de la mañana, todos son familiares de todo. 100 personas afuera del centro de salud, apenas abrimos, llegaron. Esperando. Entonces, uno organizando para que no entraran, pusimos las luces, no sé qué y tal. No, yo creo que van a ser ya, yo creo que ya viene, doctor, mire, no sé qué y tal. Me asomo, se veía la cabeza. Ay. Y por suerte, yo había tenido muchos partos antes de eso, me sentía con confianza de que lo podía hacer bien. Pero se venía el niño ya. Yo estaba en camisilla y pantaloneta. Páseme unos guantes, ya páseme unos guantes. Me puse un guante tal, en la mano y recibí el niño con la otra mano que no tenía guante. No, weón. Por suerte todo salió bien. Todo salió bien, la mamá estuvo bien, el niño estuvo bien, cortamos el cordón, la lancha se la llevó, no sé qué. Ese fue el parto que In- atendía en varón. Increíble, weón. Qué historia, ¿no? Esas son, no, mejor dicho, de toda la vida, weón. Esa historia así mortal, mortal. ¿Qué Pero pasa bueno, allá? ¿Qué pasa allá en Barú? ¿Cuánto tiempo te quedas? en Barú trabajaba una semana y luego me iba para la casa en Barranquilla. Me llevaban en lancha. Me llevaban en lancha. Mi familia vino varias veces a visitarme. No, tengo tantos recuerdos bonitos. Intento todavía ir a visitar seguido. Y luego en Barú, cuando me quedé al final, lo extendí. El rural es un año, me quedé 16 meses.
Y luego estaba pensando qué hacer con mi vida, ¿sabes? Y en Barú era ideal porque era como un campo de entrenamiento sin distracciones. Yo hacía consulta en la mañana de lunes a viernes, el fin de semana era solo para emergencias, como esa que te conté, y luego en las tardes, más o menos desde las 3 de la tarde en adelante, no había más pacientes. Nos cerraba el centro de salud y a estudiar, hermano, y a estudiar ahí, dele. Y ahí me estaba preparando para presentarme en la Universidad de Antioquia. Ese era mi plan inicial, presentarme en la Universidad de Antioquia. Eh, Faltando 2 meses para presentar el examen, yo ya me había inscrito en el examen y todo, me enteré me llegó un rumor de que había una persona que se había graduado de la Norte hace unos años, que se fue para España, hizo el MIR y estaba haciendo neurocirugía en España. Lo escuché como un rumor. Oh, bacano. Y luego me quedó como una vocecita por dentro. Y España, ¿y por qué no? Y fíjate que a mí siempre de mis cosas favoritas ha sido viajar y conocer otros lugares. Y no solo conocerlos, sino quedarme a vivir ahí un tiempo, ¿sabes? Para conocer la cultura y Vivir la experiencia vivir la total. experiencia completa. Estos están aquí, mejor dicho. Una belleza, parte del... Eso es puro entretenimiento del podcast. Y entonces no me pude olvidar de eso, hermano. No me pude olvidar de eso. Me quedó la imagen me quedó la voz sonándome en la cabeza de España y el MIR. Y había una cosa que a mí me molestaba un poco y era que, imagínate, o sea, en ese momento yo era absolutamente dependiente de mis papás y si pasaba la Antioquia me iban a tener que mantener otros cuantos años más. Y yo pensé, de pronto hay una forma que uno puede hacer esto. En esa época no solo no te pagaban, sino que tú tenías que pagar por la especialidad. Tenías que pagar por especializar. Y al final, yo recuerdo haber estado sentado afuera ahí en el puesto de salud, en silla Rimax, tarde, así estaba lloviendo, entonces no venía nadie a Silla rima, consultar. silla de plástico, o sea, silla de plástico allá, mejor dicho. Con la sillita Rimax. eh, Y recuerdo haber pensado, escu- cuando pasan estas cosas, esas decisiones tan grandes, yo creo que uno ya sabe lo que va a hacer. Y luego hay un proceso de tiempo, pasa un tiempo hasta que uno acepta la decisión que ya tomó, pero uno ya sabe lo que va a hacer. Y en ese momento, estando ahí sentado, yo dije, yo ya sé lo que voy a hacer, o sea, yo no me puedo parar, amigo, yo ya sé lo que voy a hacer, yo me voy a ir. Entonces, me recogió la lancha al día siguiente, volví a Barranquilla, y claro, ahora el tema era decirle a mis papás. Porque, entre otras cosas, había tomado otra decisión polémica para ellos, que fue no presentarme a la Antioquia. Yo dije, no me voy a presentar. ¿Por qué no te vas a presentar? ¿Cómo se te ocurre? Qué locura, ¿qué te vas a ir a inventar a España? No sé qué. pero tú ya habías averiguado todo, cómo llegar, cuánto pagar, o sea, ya habías Sí, averiguado bueno, todo, ¿o lo había qué? averiguado todo, más o menos con lo que se puede averiguar, ¿sabes? Ya. No, en ese momento todavía era un plan que yo sabía que era factible y se podía hacer, pero no tenía todavía todos los datos de cómo lo iba a hacer, ¿sabes? Solo sabía que era posible y sabía que el MIR era un examen que se podía hacer y que estaba basado en el mérito de la calificación del examen. Es decir, había un pequeño puntaje por hoja de vida, pero el 80% del puntaje era la calificación del examen. O sea, si yo estudio y me va bien, voy a pasar. No hay, eres el hijo de no sé quién, no, Mérito. mérito. Entonces, un lío en la casa cuando dije que no, me voy para España y no me voy a presentar en la Antioquia. ¿Cómo así? No, bueno, no venga, pero al menos presentes en la Antioquia. Y dije, no, papá, venga, es que si paso, no me voy a ir. Yo me conozco. Lo voy a tener ya asegurado y voy a decir, ¿para qué me voy a arriesgar a irme a España? Y si no paso, voy a sentir que no puedo pasar el examen de España. Entonces, no, como dicen, ¿no? Quemar los botes. Ujú. No tengo otra opción. Voy a ir para España, voy a hacer el MIR y voy a pasar. Me voy a especializar en España. Mejor dicho, no me hablo una semana y la tensión en la casa. Y luego, sabes que tuve un gesto muy bonito. Y creo que a partir de ese punto, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero la relación con la familia cambia cuando uno vive fuera, ¿sabes? Él tuvo un gesto de bondad en ese momento. Él se acercó a mí en esa época, ¿sabes? Con una cosa impresa en un sobre. Yo abro el sobre y era un tiquete de ida para Barcelona. Me compró el tiquete.
Em, lo que mirando y me dijo, no, usted tomó la decisión, yo lo voy a apoyar y yo quiero tener este gesto de ser yo el que ayuda a que usted llegue a donde usted quiere llegar. Hmm. Ok, no, perfecto. Y en el aeropuerto, bueno, pasó el tiempo, me voy para España y en el aeropuerto, con la familia despedida y tal, me dice, y nunca se me va a olvidar, no sé si él se acuerde de esto, me dice, yo sé que a usted le va a ir bien, pero si no le va bien, no importa, aquí estamos nosotros para usted. Esta es su casa. Qué bonito. Entonces, sí, fíjate que en mi cabeza yo siempre había pensado que yo tenía que ganar, ¿sabes? Que, que tenía que tenía que cumplir esa expectativa que se tenía de mí. Tenía mucho miedo, ¿sabes? De irme. Yo había vivido en Barranca Bermeja, había vivido en Barranquilla, luego había vivido en Cali. O sea, ni siquiera viví en Bogotá, para decir, viste, en una ciudad grandísima. Y tenía mucho miedo de fallar y que me liberaran de esa carga, ¿sabes? Tranquilo. O sea, lo que él te dio fue como, hijo, tranquilo, Libertad de fallar. fresco. Si Eso es un falla, acá regalo. está. Vamos a querer igual, está su casa, vuelve. Un peso, te quitaste un peso encima, tremendo. Sí, un peso gigante. Eso fue un regalo. Em, para enlazar con una cosa que pasa más adelante cuando me voy a vivir a Canadá desde España, eh, lo mismo. Mi papá llegó con un sobre, abro el sobre, era el billete de ida de España para Canadá. Lo mismo, me dijo, bueno, es la siguiente etapa, usted quiere hacer esto, yo lo quiero apoyar, aquí está el billete. Wow. Vamos a contar entonces qué pasó. Te fuiste para España, qué estudiaste, qué hiciste allá, qué aprendiste, qué fue lo más difícil allá en España. Yo llego a España y en España me recoge Juan. Saludo para Juan, ojalá que nos esté escuchando. Mucha gratitud. Yo perdidísimo, perdidísimo, claro. Y Barcelona, desde que llegas es impresionante, es hermoso, es muy lindo. Em, desde Colombia tuve la suerte de conseguir un trabajo medio tiempo. Entonces, al siguiente día, después de llegar a Barcelona, fui a la estación de Sants, a la estación grande de tren de allí, y me recibieron de la empresa una persona con una carpeta que decía VIC, VIC. Pero estas son las iniciales de qué? No, esas no son las iniciales de nada. Ese es el pueblo donde usted va a trabajar. Y bueno, me montaron en un tren y me mandaron para Vic. Y Vic es un pueblo que queda más hacia las montañas y es un pueblo muy catalán. Tengo unos recuerdos muy lindos de allá. Y me ¿Eso fue, es yendo para Girona o yendo para sí, dónde? yendo para Girón. Yendo Ya, para Girón. sí, sí. Y ellos se sienten muy orgullosos que es donde hablan el mejor catalán de todo Cataluña. Y claro, llegué allá el primer día, bueno, alquilé una habitación, no sé qué, compré una bicicleta, salí a comprar algo en el supermercado, no podía comprar ni manzanas, no entendía nada, no entendía nada. Y ahí me tocó empezar a aprender catalán para poderme comunicar. ¿Aprendiste catalán? Aprendí catalán, sí, tuve la suerte de aprender cuando estaba ahí. Porque viví en Vic, en Barcelona, claro, es más común Claro. el español. Y en Vic también, la mayoría de la gente habla ambos, pero están mucho más cómodos comunicándose, por supuesto, en catalán, ¿no? Y se sienten muy agradecidos cuando tú intentas hablarlo, así lo hablas mal. Entonces, eso te integra con la comunidad. Em, Me lo pasé muy bien. Entonces, ese año fue de trabajar medio tiempo y estudiar en la tarde. Y ahí vino el examen MIR. Entonces, cuando hice el MIR, es un examen duro. Hay que estudiar todo un año. Yo trabajaba de lunes a viernes y el sábado iba a clase en Barcelona, clase presencial, que así les toca. Bueno, a muchos que lo han hecho y que lo están haciendo ahora es más o menos lo que toca, o ir a clase todos los días directamente. ¿Qué significa esa sigla? MIR, para los que nos están escuchando en estos Médico momentos. interno residente. Ok. Médico interno residente, y es el sistema que tiene España para elegir las plazas de residencia. ¿Sabes? Y sigue siendo un muy buen sistema para latinoamericanos que quieren estudiar en España. Porque como te digo, conserva esa justicia de que el elegir plaza va a depender de qué también te va en el examen. Y es un examen que se puede estudiar. ¿Sabes? Y hay academias que te preparan para el examen. ¿Cuánto estuviste allá en Barcelona? Pues bueno, en España. En España estuve 8 años en total. 8 años. 8 Oh, años, sí. wow, bastante tiempo. El MIR, la residencia y poco más de un año más. Sí, sí. No, digo, quiero mucho Barcelona, ¿sabes? ¿En qué Se siente como mi o sea, segunda qué casa. hiciste ahí? ¿Cuál fue tu especialización? ¿O realmente allá fue donde te convertiste en cardiólogo?
Allá fue donde hice cardiología. Tú sabes que yo, al principio, cuando yo me fui a España, yo tenía en la cabeza que iba a estudiar neurocirugía, porque tenía esta idea de que no, los neurocirujanos, como el tope máximo de era la idea que tenía en ese momento. Y luego estudiando para el MIR, estudié neurología, me gustó, pero era un poco forzado, ¿sabes? Pero cuando estudié cardiología, era placer, la fisiología, cómo funciona todo. Y dije, esto me gusta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y pensé, torturé a mis amigos con conversaciones de qué hacer, qué hacer, qué hacer. Em, y al final me decidí por cardiología. Y fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión, sí. Me ha hecho muy feliz, me encanta, creo que lo que hablábamos al principio, creo que integra muy bien, como no, mis cualidades y habilidades y lo que me gusta. Y pues, creo que fue una buena elección. ¿Cuál fue ese momento más bonito o te sentiste más orgulloso allá en España? El momento más bonito. El momento más bonito. Te voy a contar un momento médico y un momento no médico. Ok. Eh, bueno, el momento médico fue cuando me dieron el resultado del MIR. Yo no me lo esperaba. Me fue muy bien en el MIR. Quedé entre los 100 primeros, lo que significaba que podía acceder a los mejores hospitales del país. Y tuve la suerte de poder estudiar en el Valdebrón, que es el segundo hospital más grande de España y uno de los mejores. Es buenísimo. El nivel del hospital es muy bueno y el volumen de pacientes es muy alto. Yo fui el primer extranjero en estudiar cardiología en ese hospital. Sí, claro. Claro, imagínate, sentía los ojos aquí, ¡pum! Muy pendientes de cuál iba a ser mi desempeño. Eh, Síndrome del impostor, total, 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 porque mis compañeros tenían unas capacidades brutales que yo sentía que no alcanzaba a llegar, ¿sabes? O sea, ahí estás con los manes más tesos, los crack de los crack, Top, los top. top. ¿En qué momento llega Canadá a tu vida? Cuando dices, marica, ya cumplí un ciclo acá en España, es momento de irme para Canadá. Socio, yo era feliz en Barcelona, me encanta. Mis amigos, la gente, estar allí. em, pero yo quería más. En cardiología, cuando quieres utilizar las manos, hay dos ramos. O eres intervencionista, que son los plomeros que abren las arterias, los que hacen los cateterismos. O eres un electricista, ¿Qué eres tú? como yo, que yo me encargo de la electricidad del corazón. Y hay una cosa muy básica en cardiología que se llama un electrocardiograma. Es una cosa que se inventaron hace muchísimos años y es la cosa más básica del mundo, que cuando uno va al médico todo el mundo lo hace. Todo mi campo se basa en la extensión de ese electrocardiograma. Es muy bonito, es fascinante porque empieza muy simple y se puede volver muy complejo. Y yo quería utilizar las manos. A mí me encanta. Bueno, ahí está. Esto Algo está un así, poquito desordenado. algo así. Este Ahí está, está, así. ahí me va a dar un ataque, Este ¿ok? ya. Me va a dar Le un voy a ataque dar ahí. cita para la próxima semana. Ay, marica. Yo quería utilizar las manos. Me encanta, sí, me encanta, ¿no? Hacer procedimientos. Y al final elegí la electrofisiología. Al principio no entendía nada, socio. Y yo hice el primer año de electrofisiología en Canadá y me enteré, a través de Ángel Moya, mi jefe en esa época en Barcelona, me enteré que en Canadá, en McMaster, había un colombiano. Ese era el cardiólogo más famoso de Colombia. Se llama Carlos Morillo. Y él era investigador de cardiopatía chagásica, que es una enfermedad de Latinoamérica. Uno lo pica un bicho y se le inflama el corazón. Oh, wow. En Colombia también hay. Y era electrofisiólogo y estaba aquí en McMaster. Y dije, no, yo tengo que ir a Ese conocerlo. fue. Tengo que ir a conocerlo, preséntemelo. Fui a un congreso donde lo pude conocer, me presenté, le dije, quiero aplicar. Me dijo, bueno, programemos una entrevista en Skype en esa época. Y yo le dije, no, si me permite, yo preferiría hacerla en persona. Yo no hablaba casi inglés, yo no fui a colegio bilingüe, empecé a escuchar radio en inglés, leer libros en inglés, la televisión en inglés, todo en inglés. Y me vine y hice la entrevista en Webmaster. Siempre hay un componente de suerte, socio. Siempre hay un componente de suerte. Eh, una de mis mejores amigas tenía una plaza para el fellowship de electrofisiología, para ese entrenamiento, el que yo quería hacer.
Entonces, cuando yo vine y hice la entrevista, me dijeron, bueno, nos caíste muy bien, nos gustaste, esto está lleno, hermano. Intente de pronto dentro de un año o dos, a ver Claro. si le damos el lugar. Y bueno, muchas gracias. Entonces yo dije, bueno, termino mi especialidad en España y luego miro a ver qué hago. Y me dicen que, ¿no? Que luego me avisan que bueno. Y luego me entero que mi amiga cambia de especialidad. Se cambió de electrofisiología para hacer intervencionismo, para hacer cateterismo. Entonces se abrió una plaza. Entonces me llaman al mes y me dicen, no, mire, es que se acaba de abrir una plaza. Si usted se quiere venir, la plaza es suya. No, de una, Chao, me voy. de una. Me voy. Y llegué de Barcelona a Hamilton. De Barcelona a Hamilton. Sí, sí. Eso fue en 2014. A empezar una nueva vida, De cero, dónde vivir, dónde trabajar, dónde todo, transporte, inglés, todo. de cero. Uy, el inglés fue duro, Duro. duro, duro. El inglés fue duro porque Pero ya has aprendido catalán, huevón. No es que se parezca al inglés, pero ya has aprendido un idioma más. Y a veces dicen cuando uno aprende 2, 3, 4 idiomas, es más fácil. ¿Es verdad o no? sí es más fácil, sí, se facilita, pero claro, con el tema del inglés era un inglés médico, era difícil. Tienen 1000 siglas, no tenía ni idea. Imagínate que cuando llegué acá, en esa época, teníamos que dictar nuestras notas. Las notas clínicas las teníamos que dictar al teléfono. Yo sudaba, compadre. Fue una tortura para mí y para la pobre que tenía que copiar las notas y transcribirlas. En 6 meses renunciaron como tres. ¿Y por qué? Porque hay que dictar las notas, No me huevón. entendían nada. Eso es difícil, con el acento y con todo. Bueno, en fin. Y luego fui mejorando, pero el tema del inglés, sonreía un montón. Pero ¿sabes qué Ay, fue una sí, cosa no buena? entiendo nada, pero sí. Eso lo intentaba compensar llegando muy temprano, ¿verdad? Porque primero llegaba al hospital, me sabía los pacientes de arriba abajo y no me iba hasta que todo estaba hecho y que todo estaba bien. Y llamaba a la casa y le decía a mi papá y a mi mamá, estoy cansado, no sé si voy a poder con esto, es muy duro, el nivel es alto, el tema del inglés, yo no sé. Y mi papá me decía, me alegro. ¿Cómo así? Me dice, no, no, si usted está lleno de trabajo y está así con esa carga académica, me alegro. ¿Pero por qué? Me dice, porque esa dificultad va a moldear el médico que usted va a ser. O sea, que ahora sea difícil, va a hacer que después sea fácil. Entonces siempre me decía, y tenemos esa broma, y ahora de mayor ya le digo, y venga, usted, ¿se acuerda que usted me decía, me alegro, cruel? Me dice, no, 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 yo sabía que usted podía con todo eso. Qué bueno, huevón. Qué bueno. Entonces me vine con el profesor Morillo, me entrené, y cuando el profesor Morillo se mudó de Hamilton a Calgary, eh, me ofrecieron su plaza. Me ofrecieron su plaza en McMaster, y ahí fue donde empecé a trabajar de staff aquí en Canadá. Qué bueno, hermano. Juan, cuéntanos. Ya hemos conocido bastante de tu carrera, lo que has estudiado, lo que has pasado, pero vamos a hablar un poco más del tema que realmente me parece también muy interesante y es el tema de tu vida como cardiólogo, tu vida como doctor, los momentos más difíciles que te ha tocado pasar. Eh, Especialmente me gustaría tocar el tema de, de la muerte, que es un tema que realmente me parece muy difícil, del cual no muchas personas hablamos, pero que en tu profesión es algo que se ve, que está ahí, que es quizá inevitable, aunque seas el mejor cardiólogo, aunque seas el mejor doctor, aunque tengas los mejores equipos y el mejor equipo de trabajo, a veces pasa. Cuéntame cómo se manejan esas emociones en, en una cirugía. Socio, sabes que nunca me habían preguntado eso para hablarlo así en público. Eh, Se me viene a la mente un caso que nunca se me va a olvidar. Em, yo estaba en Barcelona en mi segundo año de la residencia. Eh, Eran di tú las 2 de la mañana. Claro, yo era el cardiólogo de menor rango y luego habían 3 cardiólogos más. Y muy ocupado, el hospital era muy pesado. Y a mí me llegó un paciente que estaba bajo mi cargo con dolor en el pecho. Pensábamos que estaba teniendo un infarto. Le hicimos el cateterismo y no era un infarto.
56 años tenía el señor. Lo llevamos a la habitación, la esposa y las 2 hijas estaban ahí fuera de la habitación. Y de repente, no, el señor se acuesta, yo estoy ahí con él, esculto, no sé qué, y el señor me dice: "Me está doliendo mucho el pecho". Y en cuestión de minutos, ese dolor escaló a un dolor súper intenso. Me dijo: "Me duele mucho el pecho, no puedo respirar. Por favor, ayúdeme". Socio, yo no entendía qué le estaba pasando a ese señor. O sea, pensábamos que era un infarto y luego ya no era. Y en ese momento mis conocimientos no alcanzaban para entender qué era lo que estaba pasando y no tenía opciones diagnósticas. Yo pedí ayuda, em, pero claro, todo el mundo estaba ocupado y vinieron rápido, pero en el momento en que llegaron, em, ya no había nada que se pudiera hacer. El, el señor falleció. Falleció ahí en la cama con la familia fuera de la habitación. Claro, yo en shock. Claro, tú intentas no expresar ninguna emoción delante del equipo en ese momento. Pero ven que estás en shock. Me preguntaron: ¿quieres que nosotros hablemos con la familia? Pues yo dije: no, es mi paciente, es mi responsabilidad. Yo ya hablé con ellos, yo me tengo que encargar. Entonces imagínate salir a decirle a la esposa y las hijas del señor, las hijas adolescentes, que el señor falleció Ish, marica. y, y que no sabemos exactamente por qué. Fíjate que esa es la única vez que me ha pasado. Me tuve que ir a una habitación a llorar, de la tristeza y de la sensación de que no hice lo suficiente, de que si hubiera habido otro médico ahí que supiera y entendiera lo que estaba pasando, que tal vez algo se podría hacer por ese señor, ¿sabes? Juan, ¿hasta qué punto mentores, la carrera, a la vida por sí misma, te pone en un momento de, llamémoslo, un toque de insensibilidad? Es decir, marica se murió, siguiente paciente. Sigamos haciendo lo mejor que podemos. Se murió este otro, siguiente paciente. Porque es que hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que realmente no puedes hacer. Y no solo tú, sino tu equipo de trabajo y lo que tengas a nivel tecnológico y profesional. ¿Cómo hace uno como doctor para poder, digámoslo, tener ese toquecito de, marica, ya, pues eso es lo que hay, eso es lo que fue y se murió, sigamos con la vida? Es muy difícil. O llega uno a la casa y, "Ay, puta, se murió este paciente hoy también por tal razón". Porque es que muchas veces no es culpa de los doctores, a veces es que eso es lo que iba a pasar, weón. ¿O qué piensas de eso? Y hay varias cosas interesantes. La primera vez que hablamos, tocamos el tema de esa sensación de salvar vidas, ¿sabes? Yo creo que los médicos no tenemos tanto esa sensación. La naturaleza sigue su curso. Todos nos vamos a morir. Entonces uno muchas veces se dedica a hacer pequeñas modificaciones para intentar alargar la vida o disminuir el sufrimiento. Entonces, sí, si es una persona mayor que ya ha vivido su vida con una enfermedad crónica, que es un desenlace que se ve venir, muchas veces es mucho más fácil de procesar. Pero cuando es una persona joven, socio, tú te quieres ir ahí con ellos, salir a hablar con la familia después, y la impotencia de no haber podido hacer algo más es tremendo. ¿Y cómo te preparas para ir a dar esa noticia a los familiares? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo creo que ser latino ayuda. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cosa por dentro, no se la puedo explicar. Es un lenguaje no verbal y una forma de comunicarnos y una calidez desde los primeros segundos de contacto que conecta con la gente. No importa de qué cultura sea. Y que uno señala que le importa, ¿sabes? Yo de verdad siento que estés pasando por esto, ¿sabes? Y nuestra cultura comunica muy bien eso. Así uno esté hablando en inglés con acento, como sea. Y eso se percibe. ¿Y Así eso yo. tú has tenido noches que digas, no, marica, yo no sé ni en qué me metí y ya no me puedo salir de esto? Claro, socio. Los peores escenarios es cuando haces un procedimiento en una persona que tenía un síntoma, pero que
le quedaban 40 años de vida y el síntoma no era, ¿sabes? No amenazaba su vida y de repente en ese procedimiento tienes una complicación seria. Uf, ahí es cuando te preguntas, ¿yo de verdad sí sirvo para esto? Yo debería seguir haciendo esto. Y ahí es cuando tienes que recordar, ¿no?, los casos que hay que han ido bien, que son la gran mayoría, pero no te puedes olvidar de los casos que han ido mal, porque de esos casos es que aprendes. Ese caso que fue mal, tienes que ir a revisarlo con tus colegas, tienes que diseccionarlo y entender por qué fue mal para que cambies tu técnica y que eso no vuelva a ocurrir. Y lamentablemente las grandes mejoras de mi carrera, los grandes saltos, pues, han ocurrido a través de complicaciones. Y me acuerdo de sus nombres y apellidos y de sus familias. ¿Y sabes qué, socio? Las familias siempre me han tratado bien después. Siempre me han tratado bien después. ¿Qué debemos hacer nosotros como personas para cuidar nuestro corazón? ¡Ja! Hermano. Socio, ahora hay tanta cosa que están vendiendo. Esto gana un interés tan comercial que tienes que tomar esto, lo otro, los péptidos, el colágeno, hacer no sé qué tal. Entonces es muy básico. Es muy básico. Primero que todo, alimentarse bien. Y esto no es hacer dieta, ¿sabes? Es aprender a alimentarse bien y a comer bien y a mantener esto en el tiempo. Segundo, moverse, estar en movimiento, hacer ejercicio. Esto no significa necesariamente que te inscribas en una maratón, pero sabes, mover el cuerpo, mantenerse activo. Tercero, la esfera mental, socio. La relación con la comida tiene mucho de una parte psicoafectiva, ¿sabes? Sobre todo en nuestras culturas. Entonces, aprender a manejar esa parte y estar uno cómodo, aprender a tener hambre. Ey, eso es un superpoder, ¿sabes? Aprender a tener hambre, esperar, ¿sabes? A demorar un placer. Eso es un don. Em, y lo último, hermano, dormir bien. Dormir bien es clave, es clave. Te lo digo yo que a veces sufro con eso, pero eso es clave. Si yo pudiera resumir, luego ya viene mil productos, Mil mil cosas. cosas que no. O sea, realmente en una sociedad y en una situación como lo es en estos Mm, momentos, con tanta información y con tanta desinformación, tenemos quizá que volver a años atrás y decir que cómo cuidar nuestro corazón es realmente simple. sí, Comer bien, ejercicio, moverte. O sea, realmente no es tan complicado como otras personas dicen que hay que hacer mil cosas, tomar 50.000 vitaminas, hacer no no. sé cuántos enredos para poder cuidar tu salud. Y somos tan vulnerables. Ah, todos. Yo también veo con el teléfono ahí en la mano, hermano, y toda la información nos llega a través de ahí. Y cuando suficiente gente lo repite, entonces se vuelve verdad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tanta cosa sirve, lo venden como que sirve, se crea una fricción. Entonces, si no te tomas hoy no me tomé la creatina, entonces hoy me siento fatal. Hoy no puedo entrenar, eso está fatal. Eso hay que volver a lo simple, ¿sabes? Esos consejos simples de dormir bien, descansar, hacer pesas. Estoy desesperado porque mi papá haga pesas. Tiene 75 años. Eso es lo que le va a dar una buena vejez. Eso es lo que va a hacer que él se sienta bien. ¿Sabes? Esa sensación de me siento cansado, fatigado, que, ¿no?, que va incrementándose con la edad. Entonces, dormir bien y hacer pesas. Consejo fundamental. Y no con la vena aquí, 4 repetidos, te muere. No, no. No, simplemente hacer ejercicios que reten un poquito el sistema muscular. Ya está. Juan, ¿cómo saber uno que cuando uno tiene como el corazón un poco acelerado por cualquier motivo o tiene un dolor o está sintiendo algo extraño, cómo uno de pronto identificar que eso va a ser como un preinfarto o un infarto? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Mira, partámoslo en edad. Una persona menor de 35 años es raro que vaya a tener un infarto. Ocurre. ¿Ah? Y espero que escuchen estos consejos también. Pero sobre todo son para personas que son de 35 años, 40 o mayores. ¿Sabes? Tener un dolor en el pecho que se reproduce con movimiento, sabes, que tú te mueves y duele más, o que respiras hondo y duele más, o que te tocas el pecho y se incrementa, normalmente no es un dolor de los preocupantes, ¿no?, de un preinfarto. Pero si el dolor es
opresivo, o como si se te estuviera sentando un elefante en el pecho, ¿sabes? Y se asocia a otros síntomas como náusea y sudor, tienes que ir a que te revisen. O si estás bien y de repente empieza un dolor nuevo, a veces es epigástrico, dices, tengo gastritis, y de repente llevas media hora con ese dolor, tienes náuseas, tienes sudor y no mejora. Lo mejor que puedes hacer es ir a un lugar a que te hagan un electrocardiograma. Lo que pasa la mayoría de las veces es que no, se toman una aspirina, se toman algo para la acidez, se acuestan, se levantan al día siguiente a ver cómo están y han pasado 12 horas de infarto. Y cada hora que pasa se va perdiendo parte del músculo. En cambio, si llegas dentro de la primera hora, te hacen un cateterismo y el músculo casi todo se puede salvar. Entonces, si el síntoma es nuevo, te preocupa, es intenso, no esperes. ¿No? Es mejor ir al hospital y que se hagan un electrocardiograma. Ese es el consejo con el dolor torácico. Con las palpitaciones, todos tenemos latidos de estos que se saltan, todos. Sobre todo se sienten más en la noche, cuando uno está descansando, ¿sabes? Apoyado, no hay ruido, ahí es cuando más se siente. Todos tenemos. Pero si hay una arritmia, es decir, si uno siente el corazón de verdad acelerado, ese es un motivo de consulta muy común. Y cuando el paciente llega, a mí es que tengo periodos que se me acelera el corazón. Muéstreme, no tengo cómo mostrar. Ahí empieza un juego de, venga, le hago un monitor, le pongo esto no sé cuántos días y si esos días no tiene el síntoma, no se capturó nada. Entonces ahí hay varios dispositivos en el mercado que pueden ayudar a que cuando hay esos síntomas se capturen ¿no? en algún tipo de trazado o electromonitor y así, mire, tuve síntomas y esto era lo que mi corazón hacía en ese momento. Entonces ahí uno puede hacer un diagnóstico. Marica, ¿cómo es la conexión entre el cerebro y el corazón? Y voy a dar varios ejemplos y yo quisiera que nos explicaras un poco el tema. Cuando uno ve a alguien que le gusta, huevón, y el corazón es pa, 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 pa. Ay, marica, viene la vida que me gusta, ta, ese corazón, dele, dele, dele. ¿Por qué pasa eso? ¡Ey! ¡Qué tema fascinante! ¿Ah? Fascinante. Mira, en esencia, nosotros somos animales. Somos animales complejos, pero somos animales. Cuando tú estás por ahí y ves la chica que te gusta, esto activa el sistema simpático del cuerpo. El sistema simpático del cuerpo es como si estuvieras en la sabana de África y se te aparece un león. ¿No? Es ese sistema de o corro o sobrevivo o peleo. ¿No? Esa, la chica que te gusta activa ese sistema porque tienes que prepararte cómo vas a reaccionar. O sea, a mí me da miedo interactuar con ella. ¿Qué me va a decir? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Sabes? Entonces activa ese sistema. Esa adrenalina, que es la hormona que domina, se dispara y el músculo empieza a bombear. Empieza a bombear así, ¿sabes para qué? Para preparar los músculos del cuerpo y el cerebro para reaccionar. La pupila se dilata, los músculos se tensionan. Tú estás listo, como te digo, para huir o para luchar o para... Imagínate esa reacción solo por uno ver a la chica que le gusta. Pero entonces ahí hablaríamos de que es la misma reacción y las mismas sustancias que se activan para cuando tienes miedo, Lo mismo. para cuando te echan del trabajo, para cuando, no El, sé, te divorcias, el para estrés, claro. cuando estás estresado, inclusive para cuando estás soñando, en un estado, estás durmiendo, tienes una pesadilla y te levantas sudando y el corazón, huevón, como dice el cuento, como si se me fuera a salir. Mira, ese es el problema del estrés. Hay dos tipos de estrés. Uno es el estrés agudo, ¿no? De estos episodios que estamos hablando, pero luego el otro es el estrés crónico. Es el estrés crónico, son estos eventos, ¿no? Esta persona que no puede desconectar. Y todos los conocemos, ¿sabes? Es muy difícil uno verlo uno mismo. Generalmente el mensaje le llega desde afuera. Y tú vives estresado, ¿sabes? Bájale. Y es muy difícil seguir ese consejo hasta que uno vive un susto grande. Y el problema es que ese estrés, esa acumulación de estrés, genera enfermedad cardiovascular, genera esas placas que luego pueden producir un infarto, generan la arritmia, acortan la vida, hermano. Acortan la vida. Ese estrés crónico acorta la vida. ¿Por qué podemos decir que hay personas que son saludables, comen bien, van al gimnasio, digamos que tienen un estado físico muy bueno? La persona, entre comillas, ideal en términos de salud y de ejercicio, y de un momento a otro le da un infarto y se muere, ¡Ja! weón. Usted está haciendo todas las preguntas, los hits. Bueno, en la maratón de Aquí venimos, Miami, pues, huevón. este tema me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. Es uno de los temas que me apasiona en este momento y te voy a contar una cosa que estamos trabajando en esto.
No sé si viste, murió un chico de 33 años en la maratón de Miami hace un par de semanas. No, no vino ahí. En Colombia, 2 personas, uno de 40 y pico y otro de 30 y pico, también este año murieron. ¿Qué pasa con esto? Todos tenemos un riesgo cardiovascular que se puede calcular dependiendo de, ¿no?, la historia genética, si fumas o no, tu edad, etcétera, etcétera, y ese riesgo se puede calcular. Ocurre muchas veces que uno empieza a hacer deporte y se inscribe, ¿no?, a una maratón, voy a hacer esto y tal, sin tener en cuenta eso. Sobre todo la gente de 40, 45, bueno, todavía soy medio joven, pero no menos, pan, me mando y me escribo a una maratón. Y uno no calcula su riesgo. Y ahí, en ese momento, imagínate, ahí se suma el estrés del entrenamiento y el día de la competencia o los entrenamientos duros se suma ese estrés agudo. Y la causa más común de muerte en estas personas es infarto agudo de miocardio. Se mueren de un infarto durante las carreras. Hay otras causas, miocardiopatía hipertrófica, cosas genéticas, etc. Nosotros estamos trabajando, desarrollamos una app en la que tú metes tus datos y la app calcula tu riesgo cardiovascular y te dice qué test te tienes que hacer si quieres hacer deporte de alta intensidad, ¿no? Vamos a hablar de apps y vamos a hablar un poco del tema de la inteligencia artificial que me parece muy, muy importante. Sí. Entonces, realmente quiero que nos cuentes cómo está en estos momentos el tema de la tecnología, de las aplicaciones, de la inteligencia artificial ayudando o quizás desinformando también a las personas. Hay un poco de ambas, ¿sabes? El tema de la desinformación es tremendo. Este formato de video corto, ¿sabes? Que la inteligencia artificial está empezando a dominar. Esto es un lavado de cerebro brutal. Esto, ¿no? Cuando el mensaje se repite las veces suficiente, entonces crea una cultura y modifica hasta nuestra toma de decisiones y lo que consideramos saludable o no saludable, o nuestra dieta, todo, todo, todo. Este lado, digamos, negativo. El lado positivo, que lo vivo yo en mi trabajo, la inteligencia artificial está avanzando en nuestros campos de forma exponencial. Le metemos información, la procesa y nos arroja resultados. Es decir, ¿no? Tenemos estos pacientes con estas características. ¿Cuál de estos pacientes va a desarrollar esta enfermedad o este desenlace o necesita esta cirugía? Y hay otra cosa clave. La inteligencia artificial va a permitir que salgan nuevos medicamentos y nuevos tratamientos. Una limitante para eso es los estudios en humanos, ¿sabes? Tardan años, hay miles de consideraciones éticas y prácticas. Con la inteligencia artificial, creo que dentro de poco, si tiene suficiente información, va a poder simular cómo va a responder el organismo humano a una molécula o a un tratamiento. Entonces va a permitir el desarrollo de la medicina que vaya mucho más rápido. ¿Tú crees que en un par de años, o no en un par de años, pero en unos años, los seres humanos vamos a poder vivir más años? Estoy seguro de que sí. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que dentro de poco vamos a encontrar la forma de pasar de 100 años en promedio. Sí. O sea, de prevenir enfermedades, de acelerar los procesos, las investigaciones, los medicamentos, las curas para todo y poder llegar a tener 120 años. Yo creo que sí. Hay una cosa que me preocupa ahora y es, loco, la desinformación está ganando mucho espacio. Por ejemplo, esto de estar en contra de las vacunas. ¿Esto qué es? Sí, esto va en contra de alargar nuestra longevidad, ¿no? Y es este principio de Darwin, ¿no? De, ¿no? El animal más preparado va a sobrevivir. No nos estamos comportando como el animal más preparado, ¿sabes? Pero espero que eso sea, ¿no?, una corriente y que, ¿no?, que la evolución de nuestro intelecto y nuestra cultura permita aceptar la información que esté basada en evidencia científica, no en opiniones, ¿sabes? Que exijamos la evidencia, el respaldo de las cosas que se ofrecen y lo que se critica y las opiniones. ¿Sabes? Que no es mi opinión, sino mira, aquí hay este artículo científico que lo dice. Pero en la parte positiva creo que sí, creo que vamos a encontrar tratamientos, creo que encontraremos la forma de alargar la vida. Ojo, ¿qué años queremos alargar? O sea, si quieres alargar los años desde que tienes 90 y apenas puedes caminar y te duele todo hasta 120, no creo que esa es la vida que queramos tener. Lo que hay que alargar son los años de vida saludables, ¿sabes? Ujú. Cuando estamos fuertes, cuando nos sentimos bien. Y para eso, a menos que llegue algo de nanotecnología que vaya a reemplazar partes de nuestro cuerpo, hermano, dormir, hacer ejercicio, comer bien. Básico. Sí, las cosas básicas, hay que volver a lo básico. Juan, la verdad es excelente este espacio y quisiera, la verdad, poder preguntarte 50.000 cosas más
eh, Hay que hacer otro, hay que hacer del otro. del tema de la medicina, deberíamos de hacer otro, pero hay un proyecto muy bonito del cual tengo pues una información tuya como nadador, que has llegado a cumplir unos retos bastante importantes y lo más bonito y lo más importante es que eso ha sido con un propósito. Pasó algo en tu familia, hubo un evento familiar que quizá motivó y te ayudó y en el cual has estado trabajando en el tema de la natación y fue una situación muy desafortunada de haber perdido un familiar tuyo. Cuéntanos un poco acerca de ese tema. Sí, eso me marcó a mí y a mi familia. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar del niño aquí, de mi sobrino Felipe también, para que ¿no? Tus oyentes lo conozcan. Felipe tenía 17 años, 17 años y tenía un autismo leve a moderado. ¿Has conocido a alguien con autismo, no? Así cercano, ¿no? No, la verdad, no he tenido a alguien Son vidas cercano. muy duras de ellos, ¿no? Y de sus familias, ¿no? De mi familia, de mi hermana. Han sido vidas muy duras. Y al niño, como te digo, era leve, moderado, y era lo suficientemente marcado para que se notara que él era diferente, sus comportamientos era diferente, su tono de voz, sus gustos, y le hacían un bullying tremendo, hacían un bullying tremendo en el colegio. Y fíjate, hay una cosa que me quedó marcada a mí en el último año de su vida. Él tenía 17 años y a él le gustaba una niña del salón. Y, y recuerdo que él nos decía que le gustaba, pero que ella nunca le iba a parar bolas. Pero ¿por qué no te va a parar bolas? No, porque yo soy raro. Entonces, esa percepción que él recibía de afuera, ¿sabes? La hizo propia. ¿Sabes? Así como lo veían ellos, se empezó a ver a sí mismo y, socio, no lo pudimos ayudar, no sé, a pesar del amor y del cariño, sufría un montón. Él sufrió mucho. Sí, sí. Y bueno, mira, sobre todo para mi hermana, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, la gente que conoce a mi familia me pregunta que cómo ha hecho mi hermana para superar esto. Y ella siempre me dice que esto no se supera, o sea, que esto siempre la acompaña todo el tiempo, pero ella convirtió en el propósito de su vida evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? A Felipe le gustaba esta niña y no tenía las herramientas para acercarse a hablarle a ella. Tú te has visto un programa que se llama Love on the Spectrum, ¿no? En Sí, Netflix, muy ¿sí? bueno. Sí, me lo vi todo completo, muy bueno, Socio, buenísimo. ese programa se basa en una metodología de entrenamiento que desarrolló UCLA y es para enseñarle a adolescentes con autismo a desarrollar habilidades sociales, cómo coger un bus, cómo pagar una cuenta, cómo hacer una fila, cómo hablarle a una chica que te gusta, cómo hacer amigos, ¿sabes? Cómo conectar Ujú. con la gente. Mi hermana se entrenó en ese programa y creamos un proyecto que se llama el Proyecto Ágata. Entonces, cada año ella saca 2 cortes ¿no? de niños y adolescentes con autismo que se entrenan en habilidades sociales. Las historias, no tienen ni idea, ¿no? Ojalá pudiéramos extendernos y hablar de eso, pero ha sido una labor muy gratificante. Las nadadas, a mi sobrino le encantaba nadar, era algo en lo que yo conectaba con él. Entonces, yo me he dado como un propósito, ¿sabes? Y siempre que hago estas nadadas intento poner el tema del autismo en redes y hablar sobre el tema y recoger fondos para apoyar el proyecto que tengo con mi hermana y otras fundaciones que trabajan con temas con autismo. ¿Cómo la gente puede apoyar este proyecto? ¿O cómo pueden conocer más acerca de este proyecto? Fabuloso. Te voy a pasar las redes del proyecto Ágata y de la fundación y ahí nos Ok, pueden apoyar. perfecto. Lo vamos a Sí, colocar al final de nuestro episodio. excelente. El Instagram, la página de internet, todo lo que tengan para que la gente conozca más de este tema que me parece muy importante. Y yo creo que sería un capítulo completo realmente poder hablar de esto. Me Me parece encantaría, ¿sabes? Y poderte contar esas historias. muy interesante, No, hermano. no, no. Me parece Muy muy, muy interesante. bonito quizá que tengamos la oportunidad de hablar de eso. Muchas gracias. Eh, Hermano, como te dije, este ha sido un momento muy chévere, con mucha información, muy bacano. Hemos llegado básicamente al final de este podcast y el bloque final de preguntas que le hago a todos los invitados y es, Juan, Gabriel, ¿qué consejo le darías a una persona que va a empezar desde cero?
o un proyecto que realmente quiere arrancar? Socio, que no tenga miedo a fallar. Que el querer hacer algo ya es la mitad del proceso. Mucha gente no sabe exactamente qué quiere hacer. Y nos torturamos con esta búsqueda del propósito y este propósito macro. Y para mí el propósito es esta vocecita en la cabeza, ¿sabes? Chiquitica. Esa vocecita que me decía a mí, alguien se especializó en España, de pronto tú puedes. Que le guste a uno lo que sea. Para ti fue este podcast, ¿sabes? Esa vocecita que decía, es un podcast. Y luego hay otra voz que dice, ¿cómo vas a hacer eso, güey? Mira ahora todo el éxito que has tenido, ¿sabes? Entonces, que escuchen esa vocecita y la sigan y se manden. Que se liberen del miedo a fallar, que se lancen. Ese para mí. Excelente, hermano. ¿Cuál ha sido ese hábito o esos 2 o 3 hábitos que te han ayudado a nivel personal y profesional en tu vida? Yo lo resumiría en buscar activamente actividades que me reten y que sean incómodas. Esa incomodidad hace que uno crezca, ¿sabes? El mandarme para acá sin hablar muy bien inglés y el reto hace que aprendas inglés y domines el idioma. Uno se tiene que exponer a situaciones que lo reten y que sean difíciles para crecer. Y curiosamente, el ambiente en el que vivimos, y lo veo con mis sobrinos y mis hermanos, uno protege, no, cuidado con... No, socio, al contrario, mándelos, hágale, que se expongan, que fallen, que esos momentos difíciles van a hacer que crezcan. Qué bueno, hermano. Esta pregunta puede ser quizá demasiado extensa, pero yo quiero que trates de resumirla y es, a hoy, ¿qué has aprendido de ti mismo? Uf, socio, que soy suficiente, que soy suficiente, que no tengo que mostrar que valgo, ¿sabes? Estos últimos años he estado en un proceso de intentar conocerme a mí mismo, ¿sabes? Esto que te digo de la muerte del niño también me enseñó que yo he intentado también esconder y suprimir las partes de mí que me pueden hacer diferente del resto de la gente, ¿sabes? Y, y este sentirme que soy suficiente ha sido un ejercicio también en las redes sociales, y no sé si te pasó, de pensar, no importa que me critiquen, no importa lo que piense la gente, no importa, eres suficiente, loco. Ya está. Qué bien, hermano. Y hombre, la última pregunta, por supuesto, del podcast y es, Juan Gabriel, ¿para ti qué significa marica sí se puede? Socio, significa mandarse a intentar, hermano. Mandarse a intentar. Y esa es la gente que admiro y eso es lo que admiro de mí mismo. Tenemos demasiado miedo a fallar y ahora los fracasos son como muy públicos, ¿sabes? O sea, se olvida, hermano. Pero uno tiene que intentar, uno tiene que mandarse. Eso es lo que importa. Y eso es lo que motiva a la gente también ¿no? a vivir esas vidas que sean más plenas. Hay que mandarse, vivir aventuras, Bacano, hermano. dejar un granito de arena en el mundo para que sea un poquito mejor. Tener bondad y aceptar la diferencia de uno mismo y de la gente. Entre más raritos sean, loco, téngale más paciencia. Lo que sufre. Tener esa bondad de aceptar la diferencia de nosotros. Bacanísimo, weón. Este podcast estuvo muy bacano, hermano. Muchas gracias. Amigos,